Y tiempo como cada jueves para hablar de psicología, aunque en este de un modo muy especial, teniendo en cuenta que mañana es ese 25 de noviembre, Día de Lucha contra la Violencia de Género. Y hay muchos tipos de violencia, así que hoy queremos acercar este programa como herramienta para las personas y para las familias concretamente, porque vamos a hablar de violencia psicológica. Y lo hacemos con Isabel Moya, con la responsable de ese gabinete que cada día pone a nuestra disposición cada semana a sus profesionales para tratar diferentes temas. Isabel Moya, muy buenos días. Buenos días, Loli, ¿qué tal? Pues bien, deseando escucharte con el conocimiento que pones a disposición de nuestros oyentes y sobre todo para hablar de esa bofetada sin manos, ¿no? Que también existe. ¿Qué es, Isabel, la violencia psicológica? A ver, es que creo que es importantísimo que las personas sepan identificar cuando se sigue hablando de maltrato, aunque no haya violencia física. Y es que existe un maltrato sutil, un maltrato verbal, un maltrato psicológico, que ahora veremos cómo se manifiesta, pero que puede causar incluso mucho más daño que el maltrato físico. Un tirón de pelo, una bofetada, si es eso puntual, posiblemente se supere muy rápidamente. Pero un maltrato psicológico suele ser algo continuado en el tiempo y que puede tener una repercusión a nivel emocional, a nivel psicológico, incluso físico, porque la persona enferma durante toda su vida. Nosotros en consulta nos encontramos personas muy afectadas desde hace muchísimos años y cuesta muchísimo restablecerlas, además de romper con esa situación, por supuesto, ahora lo veremos. Quizás esa sutilidad de la que hables es la que hace más difícil detectarlo, ¿no? Y reconocer que está siendo víctima de maltrato. Por eso igual nos conviene saber un poco las claves para detectar ese tipo de violencias, empezando por el perfil del maltratador. Claro, el perfil del maltratador, igual que no te lo ves venir encapuchado, ¿no?, con una pistola. Es una persona normal, aparentemente, con sus virtudes, con sus defectos, con su carácter, con sus cualidades, pero que antes o después, en el transcurso de la relación, desde sus propias inseguridades, va empezando a ejercer estas formas de manipulación, de extorsión, de chantaje, de control. ¿Por qué? Porque hay inseguridad, tiene miedo de perder a la persona, realmente no se siente capaz, solo con sus virtudes, de mantener a esa persona amada, entre comillas, a su lado. Y es la manera de conseguir sus objetivos, de conseguir su seguridad y su control. Entonces, podemos ver a personas, a maltratadores que tienen un trastorno narcisista brutal o simplemente son personas inseguras. Normalmente son personas no asertivas, manejan un estilo pasivo-agresivo o claramente agresivo. Son personas con pocas habilidades de comunicación, que no expresan claramente lo que sienten, lo que quieren, lo que necesitan, lo que desean, sino que te las van dejando caer en tú verás, tú misma, ¿no? Y además son personas que no manejan bien los conflictos o se los callan y los meten bajo la alfombra y se las van guardando hasta que explotan o les salen de esta otra manera tan tóxica o son desproporcionados a la hora de enfrentarse a un malestar, a un conflicto, a una discusión. Entonces, con esto nos podemos hacer un poco a la idea del perfil del prototipo de persona que ejerce este tipo de maltrato. Que luego tendrán cantidad de matices y me ha gustado mucho que hayas hablado de personas, porque aquí no estamos identificando ni que los maltratadores sean hombres ni que las víctimas sean mujeres, ya que sí es verdad que la violencia física predispone el género a tener más fuerza, a mayor corpulencia, sin embargo la psicológica, tanto unos como otros, pueden ejercerla o asumirla, ¿no? Efectivamente, en consulta nos encontramos muchos hombres que reciben un maltrato psicológico mantenido en el tiempo por parte de sus parejas mujeres. O sea que, y encima con el agravante de que los hombres pocas veces tienen un espacio de seguridad entre sus amistades o entre sus familiares para poder verbalizar cómo se sienten, qué les está pasando y así empezar el camino hacia la resolución. ¿Vale? Entonces, ellos lo pasan también muy mal. Bueno, pues conocido el perfil del maltratador, habría que conocer también el otro, el de la víctima, ¿no? Porque esto es un asunto no solo de la persona que lo padece o que lo infringe, sino de un colectivo, en este caso de una familia o de una pareja.
Sí, a ver, los maltratos psicológicos se pueden dar entre padres e hijos en cualquiera de las direcciones, se puede dar en la pareja y se puede dar incluso en relaciones de amistad, ¿no? El maltrato psicológico se puede dar en cualquier ámbito, incluso en los ámbitos laborales, ¿no? El perfil de la víctima, como preguntabas, bueno, pues suele tener una historia o de abuso, o de acoso escolar, o de abandono abandono afectivo. No hace falta que su madre lo dejara en un orfanato, no. Muchas veces ha habido una madre o un padre que no ha estado emocionalmente disponible, accesible para el hijo, o ha sido intermitente, ¿no? Entonces, eso es lo más común que nos encontramos. Sí que es verdad que ocasionalmente vemos personas que no han tenido esa historia detrás y se han enamorado de alguien que muy sutilmente, muy poco a poco han mantenido un acoso y derribo gota a gota hasta que han minado su autoestima. Tener estas minas en la autoestima facilita el mantenerse dentro de una relación tóxica y de maltrato y facilita que en el futuro vuelvas a tener estas relaciones de maltrato, ¿no? Que las puedas permitir y no establezcas los límites, porque lo hayas normalizado, porque lo entiendas como que forma parte de las tensiones en una relación y se perpetúe, porque no se identifica como un maltrato del que tengo que escapar, que tengo que salir. Uh-huh. Y sobre todo por eso, porque lo asumes como normalidad. Sin embargo, si alguien te dice esto y esto, no está dentro de la normalidad, no es adaptativo, como queráis decirlo en términos de psicología. Vamos a intentar facilitar esa labor. ¿Cuáles son las formas más frecuentes de maltrato psicológico para poder reconocerlo? A mí me gusta mucho poner la atención sobre una que está muy normalizada, muy extendida y se considera, pues que tampoco pasa tanto, que es lo que ahora en redes sociales ya se está dando más visibilidad, que es la ley de hielo, ¿no? El ignorar o dejar de hablar a la otra persona como forma de castigo por su comportamiento o como forma de extorsión y chantaje de hasta que no consiga lo que yo quiero, no recuperamos la relación afectiva. Uh-huh. Entonces, esta se da en cualquiera de los contextos. O sea, es que esto lo hemos podido ver en amistades, en parejas, en padres, en hijos, ¿no? Me enfado y no te hablo, ¿vale? Pero no te hablo y seguimos conviviendo, no te hablo y estamos trabajando y te menosprecio en todo momento. Claro, esto a los niños, por ejemplo, les hace un daño brutal, porque son los que más necesitan ese apego, esa seguridad y esa atención por parte de los adultos. Pero hace daño a cualquier edad. Entonces, no normalicemos esto, porque muchas veces cuando hablo con los agresores, que no se identifican como agresores, me dicen, bueno, es que si no me apetece hablarle, que si estoy enfadado, bueno, ya, pero le puedes decir, mira, ahora mismo necesito un tiempo, estoy muy disgustado, ya lo hablaremos más adelante, de momento prefiero que no quedemos, que no hablemos, que no, ¿vale? Pero el ignorarte y no mostrar como que no me importas es lo dañino de esto. Sobre todo haciendo ver que todo va bien, pero no te hablo, ¿no? No pasa nada, pero yo no hablo, Ahí entraríamos en otro que también han dado mucha visibilidad a las redes sociales, que es el gaslighting, ¿no? Uh-huh. Es no pasa nada, o sea, tú estás notando que a tu pareja, a esta persona le pasa algo y le preguntas, te noto raro, ¿qué te pasa? No, a mí no me pasa nada. Y entonces la víctima empieza a dudar de su criterio, empieza a dudar de sus recuerdos, empieza a dudar de sí misma hasta el punto de que cuando esto es muy reiterativo en el tiempo, por ejemplo, tuve una paciente hace años que era evidente que su marido llevaba una doble vida, pero le hacía creer, era muy habilidoso y le hacía creer que ella estaba loca, que veía fantasmas donde no lo sabía. Y claro, esta persona vino a consulta porque creía que estaba loca. Que ella sola se generaba, ¿no? Las cosas que pasaban no eran reales, era fruto de su imaginación. Exacto.
Exacto. Entonces, esta es muy dañina porque hace dudar, bombardea y mina a la persona por dentro, ¿no? Ya porque duda de sí misma y no es capaz de confrontarle en una discusión y dar sus argumentos porque genera esa duda y esa inseguridad interna de ¿seré yo que veo fantasmas? ¿Seré yo que soy un exagerado, una exagerada o muy exigente o muy... ¿no? Entonces, ese es muy dañino, pero por eso, porque es como muy sutil, ¿no? Y es muy susceptible a la interpretación que se le dé desde fuera. Por eso estos maltratos son tan difíciles de detectar, ¿no? Porque si llegara el maltratador y a la primera de cambio nos diera una bofetada, pues todos saldríamos corriendo. Pero el maltrato físico siempre llega después de que haya maltrato psicológico. Y bueno, sigo con más formas, que no quiero que se nos queden sin identificar. Las amenazas. Las amenazas con hacer daño, pues no vas a ver a tus hijos, pues económicamente, porque el maltrato económico también es un tipo de maltrato y hay muchas relaciones, sobre todo, bueno, también hay de padres e hijos, en el que utilizan el dinero para controlar el comportamiento de la otra persona, para criticar, para hacerle sentir en deuda a la otra persona y que pase por el aro. Es como yo te hago determinado favor o vives a costa mía, pues ahora tienes que hacer las cosas como yo diga, si no, se cierra el grifo, ¿no? Entonces, hay también que tener eso en cuenta. El avergonzar en público, ridiculizar, hacer burla. A ver, no pasa nada. Pero estamos hablando siempre de que sean cosas que se mantienen en el tiempo, que no es un cortocircuito puntual, ¿no? Esto es constante. Y luego las críticas. A mí me cuentan muchas veces los pacientes, haga lo que haga, siento que por algún lado me va a caer, ¿no? Son críticas por donde sea, no sabes, hay una inseguridad porque por algún lado va a venir y de una forma como inconsistente, no es siempre que hago esto, no, es unas veces sí, unas veces no, unas veces por esto y otras veces por aquello. Y luego son críticas que no son a la conducta, son a la persona. Es una forma, yo digo, como de torpedear el barco hasta que se hunda. Da igual con qué. Malmeten contra familiares o amigos como forma de conseguir el aislamiento o te castigan de alguna forma con su distanciamiento, su enfado, su indiferencia cuando haces tu vida, cuando quedas con tus amistades, cuando quedas con tu familia, cuando haces tu deporte, tus aficiones, me estás dejando de lado. O te culpabilizan o se victimizan, pero es una forma de aislarte para controlarte. El chantaje emocional estaría ahí también, ¿no? Es que, si haz lo que quieras, yo solo siento que no me quieres lo suficiente, pero tú haz lo que quieras, yo te doy libertad absoluta, ¿no? Efectivamente. Y es esa sensación de que sus sentimientos, los de la víctima, nunca son tenidos en cuenta, ¿no? O sea, no importa lo mal que lo estés pasando en el trabajo o el momento de estrés, no. La otra persona siempre te va a exigir, ¿no? Que determinado comportamiento, determinadas atenciones, no son porque los maltratadores suelen ser personas muy rígidas, muy inflexibles, muy intolerantes. Entonces, desde ese egoísmo que también vemos que tienen, pues tus emociones no son tenidas en cuenta. Entonces, primero van ellos y luego ya el resto del mundo. Yo espero que con todo lo que nos has dicho, con toda esta información, ahora sea más fácil detectar ese maltrato psicológico, porque al igual que el maltrato físico, la bofetada, el puñetazo, el empujón, tiene unas consecuencias visibles, el moratón, la herida, sangra, hay un parte médico. Me imagino que el maltrato psicológico también las tiene, aunque sean invisibles, ¿no? Imagínate todo este batiburrillo de conductas sutiles y demás que hemos dicho, estás recibiéndolo durante años. Es la sensación de vivir en guerra constante, ¿no? En una sensación de que no tienes un espacio de seguridad con tu propia familia, con tu propia pareja, en tu propia casa, que hace que, claro, al final estas personas vengan somatizando con unas dolencias físicas que muchas veces son la punta del iceberg, ¿no? De todo el malestar psicológico que hay detrás de este maltrato continuado, porque dudan
terriblemente sobre sí mismas, sienten que esa persona es lo mejor que pueden conseguir, porque tienen su autoestima tan minada que no se sienten capaces de cortar esa relación y total, para lo que hay fuera, si es que yo tampoco valgo tanto, ¿no? Pero es una sensación de que el miedo es a que me abandone el maltratador, a que me deje de querer él. Uh-huh. Entonces, cuanto más tiempo se mantiene el maltrato psicológico, más difícil es salir. Por eso yo siempre abogo por la prevención, trabajamos mucho haciendo talleres en el despacho con adolescentes, con jóvenes, que sepan que el noviazgo es ese periodo para conocerse, para saber cómo funcionamos como pareja. Y si esto está pasando, antes de meterse en más compromisos, en más... No, es el momento de decir, bueno, pues ya está, hasta aquí. Cierra ahí la relación y no conviene. Esa es la prevención. En consulta tratáis la prevención, pero sobre todo, me imagino, la actuación. A mí me gustaría, para cerrar este espacio, que nos dieras esas claves, esos tips, esos consejos necesarios para, bueno, pues poder actuar en caso de maltrato psicológico. Creo que uno es mirarse hacia adentro y darse cuenta cómo uno se siente. Si permanentemente estoy disgustándome, estoy dudando sobre mí mismo, lloro, me siento poco querido, insatisfecho, con poca reciprocidad, o sea, estos sentimientos son una constante en esta relación, esto es una pista importante. Si además puedo contrastar con otras personas de mi entorno esto que me está haciendo, esto que me está pasando, porque lo que ocurre es que muchas veces no quieren que los familiares o amigos cojan manía a la pareja y entonces no cuentan. Como no cuentan, no contrastan, normalizan esto que está pasando y así no pueden tener esa percepción de, oye, que no es normal, que esto no te lo mereces, no es sano, puedes salir de esta situación y encima tener ese apoyo social, ¿no? Entonces, creo que es importante ponerle palabras y verbalizar cómo te estás sintiendo y qué está pasando. Y a partir de ahí, de tenerlo sobre la mesa, si no te sientes capaz de salir solo de esta relación, busca ayuda porque hay en la familia, en los amigos o en el psicólogo, en el terapeuta que puede acompañarte en ese proceso y darte las herramientas para no ya salir, sino prepararte para salir de esa relación. Uh-huh. Como decías al principio, Isabel, somos consecuencia muchas veces de la educación que hemos recibido y repetimos un mismo patrón sin quererlo muchísimas veces. Un buen punto para la prevención de estos maltratos psicológicos puede estar en una educación positiva, en una disciplina positiva. Educar con cariño y con firmeza no son antónimos y el equipo de Isabel Moya celebra mañana el 25 de noviembre con un taller para esto que a mí me gustaría, antes de despedirte, decir a nuestros oyentes que si quieren pueden participar de él, ¿no? Que hay veces que no tienen herramientas, dicen yo quiero pero no sé cómo. Pues háblame de ese taller. Mañana, ¿dónde se celebra? ¿Cómo? Y eso, la raíz de la disciplina positiva que puede dar como fruto que no haya ese maltrato psicológico. Hemos hablado muchas veces en este programa de disciplina positiva y creo que da para hablar muchos programas más. Son herramientas que desde la psicología que se alejan de los tradicionales premios y castigos que perpetúan luego esa adherencia, ¿no? A que el otro te dé su aprobación, a que el afecto del otro sea intermitente y fomentan que la persona sea autónoma y tenga una sana autoestima en su desarrollo. Entonces, bueno, nosotros llevamos años trabajando con padres desde este enfoque y lo hacemos a base de talleres también, no solo en las sesiones individuales, sino en sesiones grupales con dinámicas participativas que permiten entender y interiorizar las herramientas. No es que te cuenten qué es lo que tienes que hacer, sino que en estas dinámicas lo vives y lo sientes de tal manera que no hace falta que memorices un patrón de conducta. Cuando el niño haga esto, yo tengo que responder de esta manera. Te va a hacer clic y te vas a ir. Entonces, bueno, esto lo hacemos un par de viernes al mes en el despacho que tenemos en el centro de Alicante, en la calle Reyes Católicos, a las 6:30 de la tarde. Suele ser en viernes y los grupos son reducidos, un máximo de 15 papás, pues que se juntan durante hora y media a poner en práctica con una guía experta en disciplina positiva todas estas herramientas. Pues ahí lo dejamos como una manera perfecta de vivenciar lo que
es la lucha contra la violencia hacia cualquier género, ya me da igual, hacia los pequeños, hacia los grandes, mujeres, hombres, pero empecemos desde la raíz, educando, pues eso, con disciplina positiva, con firmeza y cariño a la vez, que se puede hacer las dos cosas. Isabel Moya, gracias, mil gracias. Buen día. Gracias a ti, Loli. Buena semana.